Buenas tardes, soy el presidente de esta institución, soy Gerardo Sánchez. Me presento. Este día quiero hacer una cápsula del tema, le vamos a poner mitos, presiones y ataduras. Es un tema muy bueno porque hoy en la actualidad estamos bombardeados de muchos mitos, pero para que saquen lápiz y su papel para que hagan apuntes, si ese es su deseo. Bueno, entonces quedamos que el tema va a ser mitos, presiones y ataduras. Para empezar, vamos a sacar qué es un mito. Un mito, para que mejor me entienda, mito es una mentira en tu mente a la cual la misma persona le da veracidad. En pocas palabras, un mito es la mentira enraizada en tu mente a la cual tú le das veracidad. ¿Por qué? Porque un mito agarra un poder impresionante ya cuando está enraizada en la mente del ser humano. Y mitos hay, estamos bombardeados de mitos en virtud de qué? De que hay mitos eclesiásticos, religiosos, empresariales, laborales, políticos, históricos, clínicos, medicinales. Hay un sinfín de mitos y cuando uno le pone o le hace caso a ese mito y sin indagarlo, sin investigarlo, pues el mito pues lo puedes vivir por años, por lustros o por décadas. Hay mitos que se van hasta la tumba. ¿Y de dónde vienen esos mitos? A veces pueden venir de cuando éramos niños, de lo que nos inculcan nuestros padres, ¿verdad? Pues todo creemos, pero a lo que voy es que nunca indagamos esas versiones que nos han inculcado o enraizado desde años atrás. Y cuando tú le haces caso a esa versión que está enraizada en tu mente, no sabes si es verdad o si es mentira. Por lo tanto, siempre todo lo que piensemos, nos digan o nos comenten, todo hay que escudriñarlos a la luz de la verdad. Y más hoy en día que estamos bombardeados por mitos. A veces ese mito, o esa versión, o ese comentario, o eso que te explicaron, ¿verdad? No lo indagas, ¿verdad? No lo escudriñas, no lo investigas, pues ahí sigue. Y pues cuando estamos en situaciones vulnerables, pues lo vamos a querer sí o sí. Y ese mito, pues se llama, por eso le puse mitos, presiones y ataduras. Ese mito, pues después lo crees y sientes una presión emocional que lo sigues creyendo, ¿ah? Por ejemplo, hoy en día me refiero, hay presiones, por ejemplo, una mujer que ya tiene, que es treintona o cuarentona, pues te empiezan a decir, oye, pues si no te casaste a los 30, ahí te vas a quedar. Y, y esa persona, esa dama, pues siente la presión, oye, ya no me casé a los 30 y bueno, pues eso es un mito, ¿me entiendes? Puedes tener 28, tienes 30 o 40 o 50 y te puedes casar, ¿verdad? Pero siempre te dijeron cuando ya no se casas a los 30 o 35, pues ya te quedaste a vestir muñecas o a coser los trapos de las muñecas. Pues, y te comentaba, por ejemplo, hablo de presiones porque puse el ejemplo de la dama, ¿no? Que llega el momento que a veces a las damas cuando ya se les está pasando el tren, dice, oye, ya tienes 30, ya tienes 40, y las damas empiezan a sentir presionadas, pues no se han casado, no tienen hijos,
Y está el mito, bueno, pues el mito de que si no te casaste en tal fecha, a los 30, 31 no te casaste, y pues la mujer que hace se siente presionada y se embaraza. ¿Por qué? Porque le hizo caso a un mito, porque le hizo caso a un comentario, a una versión de una persona que sigue mitos. No, si no te casas a los 30 ya no te casaste, si a los 35 ya no hiciste, pues tienes que tener familia y empieza ahí en lo tóxico. Y por eso digo que nosotros actualmente estamos bombardeados de muchos mitos, ¿verdad? No entro en temas ni, ni ejemplo, ¿verdad? Pero lo único que yo te puedo aconsejar que todo lo que te expliquen de lo que sea ciencia médica, religiosidad, etcétera, lo estudies y lo indagues a la luz de la verdad. Ahora, voy a las presiones. A veces vienen las famosas presiones emocionales. Cuando te dicen un mito o te hablan de tal tema y no sabes si es verdad o si es mentira, pero tú lo crees, empieza una presión de que pues tienes que hacerlo sí o sí o sí o sí. Y ahí es donde empieza la presión emocional. Y a veces por mitos que nos han enraizado de muchos años, esos mitos o esos pensamientos que nos han enraizado, pues son mentiras, ¿verdad? No más que nosotros las creemos, ¿verdad? A todos nos han enraizado algo que no sabemos si es verdad o si es mentira. Y ya lo que voy que se hacen nudos, llega un momento que esos pensamientos se hacen muy nudos, porque empiezan los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Y todo eso se hace una telaraña que no sabes cómo desenredarlo. Y ahí están los mitos, las presiones y las ataduras. Y ahí están en esos mitos, presiones y ataduras están los pensamientos, los sentimientos y las emociones. ¿Y qué hay que cortar? ¿Por dónde hay que empezar? Si son nudos, por eso le puse ataduras. Luego pues dijimos, los mitos, las presiones y las ataduras. Y están los pensamientos, sentimientos y emociones. Pero te lo voy a poner en una gráfica más sencilla. ¿Por qué digo ataduras? Porque te voy a dar un ejemplo de cómo está tu alma llena de enredadera. Y vamos a poner, aquí te pongo el pensamiento, aquí el sentimiento, aquí las emociones, aquí están, en otro lado están el mito. Y por eso puse yo, y están las presiones, y por eso dije las ataduras. Por eso puse cuál cable hay que cortar, el negro. Bueno, por eso es que yo te digo que tienes que escudriñar todo, porque así llega el momento en que tu mente está así. Y ni cuenta te has dado. Así está tu mente. Ahora, yo te voy a decir, ¿qué pensamiento hay que quitar? El negro. O sea, por eso todo hay que leerlo y escudriñarlo a la luz de la verdad, indagarlo. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados de mitos. Y vuelvo, ¿qué cable hay que cortar? ¿Qué pensamiento, qué sentimiento, qué emoción? ¿Por qué? Por tanto mito de lo cual estamos bombardeados. Siempre llegamos a tener presión por algo o por alguien o por un comentario o algo que nos enseñaron y lo creemos sí o sí. Y a veces cuando nosotros golpeamos un mito y más cuando es alguien que por sí o sí me tienes que creerlo, pues cuando nosotros pisamos o zarandeamos un piso que se creía firme, siempre va a haber estragos para que estés preparado. ¿Qué pasa cuando tú pones una columna endeble? Pues la golpeteas y se empieza a mover la pared. Cuando tú golpeas un piso que no se le echó
refuerzo y lo pateas fuerte o con cualquier cosa más o menos pesada, lo golpeas, se zarandea. Por eso a nadie le gusta que le muevan el piso que quería firme. Por eso todo mito o toda versión que te enraícen en la mente hay que investigarla, indagarla o escudriñarla para que tú vayas caminando en un camino de veracidad. Bueno, ¿por qué compartí este tema de mitos, presiones y ataduras? Porque normalmente el campo de batalla del bombardeo es nuestra mente. Y normalmente un adicto se droga porque le viene un pensamiento a su mente, sea bueno, sea malo, o sea verdad o no, y no sabe cómo confrontar. Y cuando no sabe confrontarlo, busca un escape. ¿Qué es el escape? La droga. O en su defecto el alcohol. Por eso yo quise compartir lo del mito. Porque a veces ellos piensan cosas que no son ciertas y sabes que para no pensar mientras son peras o son manzanas, yo me drogo. Mientras son peras o son manzanas, yo me alcoholizo. Y prefieren vivir esa parte de escape con la droga o con el alcohol, por pensamientos enraizados, por no escudriñar la raíz de todo problema. Porque todo comienza de una raíz. Y saber dónde romper lo que está tóxico. Es todo lo que quería compartirles. Mi nombre es Gerardo Sánchez, estoy a sus órdenes y gracias por escuchar.